Ok, continuando con lo que estamos viendo el día de ayer, corresponde a ver este mecanismo con una biela correcta. La biela tiene una placa, nos solicita que determinen la aceleración del punto B, así como las aceleraciones angulares, tanto de 3 como de 4. El movimiento de entrada es en el elemento número 2, y aquí este es otro caso que precisamente les estaba comentando, donde nos dan el dato de velocidad, pero aquí nos dicen que la velocidad es constante. Aguas con esto. Entonces, el cálculo de velocidades, esto es al triángulo o a la gráfica que deben ustedes de haber llegado o debieron de llegar. Específicamente necesitan, medir todas las velocidades para proseguir precisamente a lo que son las velocidades. En este caso, estos son precisamente los resultados que yo estoy obteniendo. Utilicé esta ecuación en función precisamente del dato de entrada que nos proporcionaron. Entonces, ahora vamos a proceder a lo que es el cálculo de aceleraciones. Como el dato de entrada nos está indicando que la velocidad, en este caso es una velocidad lineal, es constante, ustedes ya saben que la derivada de una constante evidentemente es 0, por lo tanto, la aceleración de A vale 0, no existe. Aquí serían 0 centímetros sobre segundo cuadrado, ¿vale? El siguiente paso es replantear o volver a escribir mi ecuación sobre el elemento que desarrolla movimiento plano general, como les estaba explicando en la clase anterior. Generalmente yo trabajo siempre con la misma ecuación. En este caso voy a pintar que la aceleración de A es igual a la aceleración de C más la relativa de A vista desde C. Ojo, no me importa o no me interesa o no me preocupo si la velocidad o la aceleración de A vale 0. ¿Por qué? Porque evidentemente ese vector va a estar ubicado en el origen de aceleraciones. Por lo tanto, voy a comenzar con el cálculo de la aceleración de C. El término aceleración de C pertenece a un elemento que está pivotado, articulado respecto al fijo, por lo tanto voy a tener dos componentes. Una componente tangencial y otra componente normal. La componente tangencial de C va a quedar en función de alfa de 4 y del radio, en este caso, de D a C. No la puedo determinar, ¿por qué? Porque evidentemente no tenemos estos dos, ¿cómo se llama? Estos dos valores, ni la aceleración tangencial y mucho menos la alfa de 4 o la aceleración angular. Por lo tanto, esa es nuestra incógnita. Prosigo, o en este caso voy a determinar la aceleración de C. Nuevamente tengo dos opciones, acuérdense, ustedes ya saben que pueden calcularlo ya sea con la velocidad angular o en su defecto, como lo voy a hacer yo en este caso, voy a utilizar la velocidad tangencial de C al cuadrado o evidentemente entre el radio del mismo. La velocidad de C, en mi caso y con los valores que yo manejé, tiene una magnitud de 56.175 centímetros sobre segundo. Esto lo voy a elevar al cuadrado y el radio de D a C es de 5 centímetros. Por lo tanto, la aceleración de C normal, 56.175 al cuadrado, denme un segundo. Gracias. Entre 5 centímetros. En este caso nos da un vector equivalente a 631.1 centímetros sobre segundo cuadrado. Entonces, ya conocimos precisamente el término normal de C. ¿Qué es lo que va a pasar? En este caso, nada más como referencia, para que vean de dónde saco los vectores. Voy a representar nuevamente mi eslabón número 4. Como yo les comentaba, la aceleración normal, por condición, por definición, siempre va a ir dirigida hacia el eje de rotación y el término tangencial va a estar a 90 grados del término normal. Como no conozco precisamente ni su magnitud ni su sentido, por eso coloco doble punta de flecha. En este caso, este es el punto D, por aquí tenemos al punto C.
Este vector o este eslabón, mejor dicho, tiene un ángulo de θ 4 grados. Posteriormente, voy a trabajar con mi término relativo, que es el término A visto desde C. Específicamente, y como les comentaba, estoy haciendo énfasis o estoy prácticamente representando la parte de rotación dentro del movimiento plano general. Por esa simple razón, vuelvo a tener dos componentes, una tangencial y otra normal, donde el término tangencial va a quedar en función de alfa, en este caso alfa de la biela, que tampoco conozco, por lo tanto no la puedo determinar, por el radio de A a C. El término aceleración de A vista desde C normal, nuevamente tengo dos opciones, ya sea con la velocidad angular de 3 o de la biela, al cuadrado por el radio, o en su defecto, y como lo voy a hacer a continuación, voy a utilizar el término velocidad tangencial A vista desde C al cuadrado entre el radio de A a C. Con los valores que obtuve, precisamente ese vector, en mi caso, tiene un valor de 22.05 centímetros por segundo al cuadrado. El radio que tengo de A a C es de 9.4 centímetros. Por lo tanto, la aceleración de A vista desde C normal va a llevar una magnitud 22.05 al cuadrado entre 9.4. Nos da un valor de 51.7 centímetros sobre segundo cuadrado. Nuevamente, voy a volver a representar precisamente mi eslabón con el cual yo estoy planteando estos datos. Específicamente, tenemos por acá arriba tenemos al punto A y por acá abajo tengo al punto C. Por la ecuación que yo propuse o que yo estoy utilizando, para mí el punto C es fijo, por lo tanto mi término normal, nuevamente, va dirigido hacia el eje de rotación o al punto, en este caso, que yo estoy considerando como un punto fijo. Perpendicular precisamente a ese término normal, nuevamente, sabemos que viene el término tangencial. Este es A vista desde C, tangencial. Sin perder de vista, nuevamente, que nuestro término, o nuestro eslabón, mejor dicho, tiene una inclinación equivalente a θ 3 grados. Lo que voy a hacer a continuación, nada más voy a reacomodar, déjenme llamarlo así, a mi ecuación general. Por lo tanto, me queda de la siguiente manera. Como el término aceleración de A no tiene un valor o no tiene una magnitud propiamente dicha, aquí no pasa nada, la puedo yo pintar. En este caso, déjenme pintarla así. La aceleración de A es igual. Aquí, nuevamente, dependo cómo voy a arreglar o cómo puedo precisamente acomodar mi ecuación de tal suerte que me sea más fácil graficar. Por lo tanto, voy a comenzar a trazar la aceleración de C normal. ¿Por qué? Porque es la que conozco. Conozco en su totalidad la dirección, la magnitud y el sentido. Posteriormente de esta normal voy a trazar el término tangencial. Lo único que conozco es precisamente que la tangencial de C va a 90 grados de la normal. En este caso, aquí nuevamente, como ya conozco en su totalidad a mi resultante, ¿por qué les digo que ya la conozco? Porque evidentemente ya sabemos que vale 0, por lo tanto este punto o este vector va a estar ubicado en el origen de aceleraciones. Por lo tanto, en este caso voy a comenzar, o en este voy a pintar primero el término tangencial relativo y como les comentaba, mando un término conocido al final o a la cola. ¿Por qué razón? Porque aquí se vuelve a aplicar que en la punta de mi resultante, que vale 0, va a ir la punta de mi último término que ya conozco. A continuación, esto es la forma en la cual yo voy a graficar. A continuación, lo que voy a hacer es precisamente encontrar una escala de aceleraciones. Ojo, aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué razón? Como yo les comentaba, como les hacía hincapié, no se espanten porque vean precisamente, y por eso quise ver este problema, porque los vectores se disparan, ¿vale? Y esto no es nada. Hay unos que se van a miles,
¿Sale? Entonces, ahí, evidentemente, ustedes tienen que desarrollar la habilidad de saber cómo encontrar la mejor escala de tal suerte que ustedes puedan graficar de la mejor manera. Entonces, 631.1 lo voy a dividir entre 80, por ejemplo. No. Vamos a meterlo a... Voy a trabajarlo a 50, no pasa nada. Mi escala va a ser a 50, por lo tanto este vector, que es la magnitud más grande, me va a quedar de 12.6 centímetros y el otro va a quedar arriba de 1 centímetro. 51.7 entre 50 nos queda específicamente de 1 centímetro. No pasa nada, ¿vale? Así precisamente como les comento, se disparan las magnitudes. Entonces les digo, evaluando entre estas dos magnitudes, puedo yo obtener la mejor escala. Por eso en esta parte generalmente siempre los agarro copiando. Difícilmente 2 o 3 personas van a utilizar la misma escala. Difícil, complicadísimo. ¿Por qué? Porque dependo precisamente de estos valores. A continuación, lo único que voy a hacer es precisamente colocar mi horizontal para comenzar a graficar. Entonces, un segundo. Para arriba. En este caso, voy a comenzar, como les comentaba, a trazar mi horizontal de referencia. Voy a arriesgar, voy a ir más abajo. Ahí está mi horizontal de referencia. Voy a comenzar, evidentemente, colocando mi punto, que es el origen de aceleraciones. Entonces, coloco mi transportador y si recuerdan, ese ángulo θ 4 tiene un ángulo de 70 grados. ¿Sale? Nuevamente, acuérdense, ningún vector debe de entrar al origen. Todos los vectores van a salir. Entonces, 70 grados. El término aceleración de C mide 12.6 centímetros. Ahorita les regreso un poco la imagen. Este vector, como les comentaba, es nuestro término aceleración de C. Aceleración de C normal. A 90 grados. ¿Vale? Aquí perpendicular a este vector, evidentemente. Trazo, o voy a trazar precisamente el término tangencial. Este término tangencial no sé precisamente cómo se mueve, nada más conocemos su dirección, por lo tanto, voy a trazar con línea muy tenue, ¿sale? Ahí está, su línea de acción. Sobre esta línea va a aparecer el término tangencial. ¿Hacia dónde? Todavía no lo conozco. Por lo tanto, aquí, como les comentaba, la aceleración del punto A o la aceleración de A por tratarse de un valor equivalente o igual a 0, va a estar ubicado aquí en el origen, ¿sale? Entonces nuestra resultante está aquí en el origen, por lo tanto, en la punta de la resultante va la punta de mi último término. Si recuerdan, el término aceleración relativa de A vista desde C tiene una inclinación precisamente de θ 3 grados. Por lo tanto, coloco nuevamente mi transportador sobre la horizontal y en el origen. Y si tienen por ahí el dato, ese dato de θ 3 grados es de 30 grados. Entonces aquí marco los 30 grados. Punta con punta, ¿vale? Ese término relativo, como les comentaba, que es el término relativo normal, por la escala que yo decidí ocupar, es de 1 centímetro.
Por esa razón, vean, es punta con punta, aguas con eso. Está. Mi vector mide 1 centímetro. En este caso, y aguas porque después nos confundimos, este vectorcito se llama AC normal. Nuevamente, perpendicular a este vector, que nada más voy a trazar una línea para que me ayude a colocar adecuadamente mi transportador. Entonces, como les comento, perpendicular viene su término tangencial. Entonces, ahí estamos. Aquí está 90 grados. Y este vector de 90 grados, evidentemente, es su término tangencial. Este término tangencial lo voy a proyectar y lo tengo que extender ¿hasta dónde? Hasta que corte la línea de acción propiamente dicha del vector aceleración de C. Entonces, viene de esta manera. Ojo, y como les comentaba, siempre viene un vector atrás de otro, por lo tanto, este término AC tangencial viene hacia abajo. Y finalmente, puedo colocar, ahora sí, adecuadamente, la magnitud y el sentido propiamente de nuestro término aceleración de C tangencial. Este vectorcito es el término aceleración de C, tangencial. De esa manera nos quedaría el polígono, déjenme llamarlo así. Este es el origen de aceleraciones. En este caso, el punto A, como les comentaba, está en el mismo origen. Entonces, a esto se llega precisamente bajo las condiciones que yo propuse. Lo único que tengo que hacer en este caso es precisamente ubicar o vamos a ubicar lo que es el punto B. Ojo, el punto B forma parte precisamente de lo que es el elemento 3. Como les comentaba, aquí en las puntas, ¿vale? Tengo tanto al punto C y tengo al punto A. Por lo tanto, y por ende, en este caso voy a trazar un vector uniendo ambos puntos, tanto el punto A como el punto C, ¿sale? Vaya, aquí a lo que les quiero o a lo que me refiero es precisamente que voy a representar el término aceleración de A vista desde C relativa. Entonces, esa línea punteada de color rojo que estoy colocando en este momento sería aceleración de A vista desde C resultante. ¿Vale? Ahora, ¿cómo voy a ubicar al punto B? El punto B, como les comento, forma parte de lo que es la biela. Entonces, en este caso, nosotros ya tenemos ubicados tanto el punto C como el punto A, ¿vale? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Por ejemplo, si nosotros nos paramos sobre el punto A, viendo al punto C de frente, el punto B sale del lado izquierdo, ¿sale? O si ustedes deciden pararse sobre el punto C, viendo al punto A de frente, sale del lado derecho, ¿vale? Son puras referencias y aquí dependemos mucho precisamente con estos ángulos. Entonces, en mi caso, voy a utilizar, si yo me paro sobre el punto A, viendo al punto C de frente, si recuerdan, el punto B debe de salir del lado izquierdo. Nuevamente, punto A, punto C, lado izquierdo. Entonces, voy a medir esos ángulos, voy a colocar mi transportador, ojo, sobre la resultante relativa y voy a medir haciendo centro sobre el punto A. Ahí está. Comienzo midiendo 27 grados. 27 grados. Aquí generalmente, como se los comentaba, como es una placa, y como lo hacía en velocidades, generalmente siempre trazo con línea punteada. Por eso manejo también colores. Entonces, esta línea precisamente tiene un ángulo de 27 grados. Ahora me cambio de punto, ahora me voy a colocar sobre el punto C, haciendo centro en el mismo. Ahí está.
Y voy a medir ahora un ángulo de 26 grados. Y vuelvo a unir o a trazar con línea punteada, generalmente. Entonces, donde se corten estas dos líneas que estoy trazando, ¿vale? Nada más voy a representar bien para que se note el corte. Ahí. Entonces, en este punto, precisamente, estaríamos ubicando el punto B. Aquí tengo los 26 grados. Entonces, este punto ya le puedo colocar específicamente que se llama punto B. Lo único que tengo que hacer a continuación es generar un vector desde el origen de aceleraciones al punto que acabamos de encontrar. Entonces, este vector nos quedaría en esa posición. Esta precisamente sería la aceleración de B. Lo único que me resta hacer por el momento es medir precisamente todos mis vectores. ¿Cuáles? Aceleración de B, que es una de las incógnitas que nos están solicitando. De igual forma, voy a medir la aceleración relativa tangencial y la aceleración de C tangencial. ¿Por qué razón? Porque me piden o nos están solicitando que determinemos las aceleraciones angulares. Por lo tanto, la aceleración de B, en mi caso, por la escala que yo manejé, me va a medir, o lleva una magnitud, el vector me mide 7.1 centímetros. Entonces, 7.1 centímetros lo multiplico por mi escala, que es de 50, sería 350, si no me recuerdo, 7.1 por 50, 355 centímetros sobre segundo cuadrado. A continuación, voy a medir la aceleración de C tangencial. Denme un segundo. Aquí, como les estaba comentando antes de que me cortara, ¿por qué por qué voy a medir el término aceleración tangencial de C? Si recuerdan, aquí durante el cálculo, el término aceleración tangencial de C involucra alfa de 4. Esta alfa de 4 es una incógnita que nos están un valor, perdón, una incógnita que nos están pidiendo calcular. Por lo tanto, en mi caso, voy a medir ese vectorcito, es este vectorcito pequeñito. Este vector pequeñito, como les comento, en este caso mide 1.2 centímetros. 1.2 centímetros por 50. Estoy hablando de 60, si no me recuerdo. Sí. Es un valor equivalente a 60 centímetros sobre segundo cuadrado. ¿Vale? Y también, de igual forma, como les comentaba, voy a medir el término aceleración de AC tangencial. ¿Por qué? Porque vean, nuevamente, el término aceleración de AC tangencial involucra alfa de 3, que nuevamente es una incógnita que nos están solicitando determinar. Entonces, en este caso, ese vector, aceleración tangencial relativa, en mi caso, mide 12.7 centímetros. 12.7 centímetros, nuevamente, por 50, que es mi escala.
12.7 por 50 es un valor equivalente a 635 centímetros por segundo cuadrado, ¿vale? Ahora sí, como ya tenemos, o ya tengo precisamente todos los valores, puedo ahora sí sustituir en las ecuaciones correspondientes. ¿A qué me refiero? Este es alfa de 4 por el radio de DAC. Si yo despejo, me queda que alfa de 4 es la aceleración de AC sobre el radio de DC. 60 centímetros sobre segundo cuadrado sobre el radio de DAC, que es de 5 centímetros, nos da un valor de 12 radianes sobre segundo cuadrado. Si recuerdan, el término aceleración de C salió hacia abajo y hacia la izquierda, ¿vale? Por lo tanto, el vector correcto es este vectorcito. Este vector me estaría indicando que efectivamente el sentido de rotación que llevaría nuestro término de aceleración angular es un sentido horario. De igual forma, coloco el sentido. Y para terminar, el término aceleración de AC tangencial involucra alfa de 3, que es la aceleración angular, por el radio, evidentemente, de AC. Vuelvo a despejar alfa de 3, quedaría en función del término tangencial relativo sobre el radio de AC. Ese término resultó tener una magnitud de 635 centímetros sobre segundo cuadrado sobre el radio, que es de 9.4 centímetros. Por lo tanto, 635 entre 9.4 nos da una magnitud de 67.55 radianes sobre segundo cuadrado. Este vector específicamente, y aquí en mi gráfica, salió hacia abajo y a la derecha. Por lo tanto, aquí en mis dibujos o mis representaciones, este vector propiamente es el válido, perdón. Entonces, como salió hacia abajo, esto me estaría indicando que también alfa de 3 llevaría un sentido horario. Y de esa forma, como les comentaba, vemos otro caso más de lo que son las aceleraciones. Profe, Entonces, mande. ¿no es hacia arriba más bien? ¿La tangencial? No, Ah, no. Ah, perdón, ya. va hacia abajo. Sí. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Podría regresar al cálculo de alfa 3, profe, por favor? Gracias. Profe, ¿puede mostrar Mande. la hoja donde calculó las velocidades? Para ver, es que yo hice con la otra ecuación, otro punto de referencia, y la velocidad de A sí me dio prácticamente lo mismo. La de A te debe dar lo mismo. Sí, es el no, dato la de C. entrada. La de C sí me dio prácticamente lo mismo, me dio de 55.9, Ok. solo que cuando yo hice mi ecuación yo tomé como la resultante C. Entonces por eso nada más estaba viendo y me quedó la misma figura, solamente que Este vector queda hacia abajo. quedó hacia abajo, pero sí. Y el valor me dio de 18.1, entonces no está tan separado del de usted que le dio de 22, ¿no? Ajá. Sí, sin problema. Ok, perfecto. Gracias. Vale. ¿Alguna otra duda? Mande. En este caso que las aceleraciones son valores más grandes, el margen de error también crece, ¿no? Porque, bueno, en mi caso... Depende por la escala que ocupes. Por ejemplo, si tú ocupas originalmente o inicialmente yo había propuesto o les había comentado que dividí entre 80. Entonces este vector me queda muy pequeño. Entonces nuevamente, entre más pequeño quedan tus vectores, el error empieza a dispararse. 631.1 entre 80. Me queda un vector de 7.88, de 8 centímetros aproximadamente. Entonces ahí empiezo precisamente a disparar el error. Por eso empecé a bajar precisamente hasta llegar a 50. Puedo seguir bajando, por ejemplo, pude haber trabajado hasta de 1 a 40 y todavía cabe bien dentro de mi hoja. Si en dado caso no cabe su vector o por más que estén rascándole ya no lo quieran hacer más pequeño,
va a haber la necesidad de pegar más hojas o trabajar, por ejemplo, en hojas tamaño doble carpa. No pasa nada, ¿sale? De hecho, en semestres anteriores me ha pasado lo mismo, o sea que tengo que llegar a pegar 2 o hasta 3 hojas porque un vector, por más que lo quiero reducir, ya me empieza a mover, o estos vectorcitos, perdón, mi escala, casi me los marca de 1 milímetro. Ese es el único detalle, pero no pasa nada con el error. O sea, por eso les comento, aguas cuando ustedes busquen esto, específicamente su escala. Traten de que queden, les digo, aquí ya sería muy aventurado decirles que queden de X tamaño. Vean qué tanta es la diferencia. Muchísima, ¿sí me explico? Pero traten de que no se les disparen, vaya, que este no me quede de milímetros. ¿Sí me explico? Pero generalmente en aceleraciones aumenta un poco más el margen de error. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, calculan esta normal, ahí prácticamente nada más trabajé con un decimal. Vean, me queda de 51.707, bueno, 723.67.021. Entonces aquí ya no me conviene redondear. ¿Por qué? Porque es 72, por eso lo dejé en 7. Pero todos estos numeritos extras ya se empiezan a acumular para el error. Ese es el problema, pero no pasa nada. No hay inconveniente, vaya. Eso sí, tu diagrama, como tú lo quieras pintar, como tú lo quieras plantear, te debe quedar muy parecido. Sí, bueno, de hecho el diagrama me queda igual. Es que, bueno, yo creo que fue más bien, es que mi velocidad de C me dio de 55.44, que creo que está casi parejo a la suya. Ajá. Pero cuando calculé la aceleración de C, me ahí se quedé empieza a en disparar. 614, yo estoy leyendo Así es. 630 y tantos, algo así. Exacto. Sí, de hecho, por ejemplo, no sé a qué dimensiones trabajaste tus vectores. ¿De velocidad? Ajá. Por ejemplo, el vector velocidad de A, ¿de qué tamaño lo dibujaste? De 10. De 10. Entonces, por eso te digo, entre más grande lo hagas, no pasa nada, tu error empieza a disminuirse. Está bien, ojo, ahora sí que no te agüites. Eso sí, como ya comenzamos a tener cierta diferencia aquí, evidentemente en aceleraciones, pues vamos a seguir teniendo la diferencia, vamos a seguir teniendo precisamente el error. Pero no pasa nada. De hecho, una forma que podemos llegar a determinarla, si así lo desean, es precisamente aplicando, por ejemplo, trigonometría. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, este vector aceleración de C debe estar, aquí tengo 20 grados, por ejemplo, ¿sale? Y este vector relativo es de 60, ¿vale? Entonces aquí tengo, son 80, este debería de ser de 100 grados. ¿Sopas? Entonces puedo aplicar, por ejemplo, ley de senos sin ningún problema. ¿A qué me refiero? Que la velocidad de A sobre el seno de 100, después la velocidad de C sobre el seno de 60 y finalmente el término relativo entre el seno de 20. ¿Vale? Por lo tanto, velocidad de C, utilizando ley de senos, la velocidad de A es de 63 entre el seno de 100 por el seno de 60. En este caso, la velocidad de C, checa, 55.40. Se acerca más a tu resultado, ¿vale? 63 entre el seno de 100 por el seno de 20. Este vector relativo de A vista desde C es de 22.05. No, 21, perdón. Aquí estoy copiando mi resultado. Es 21.87. ¿Vale? Entonces, estos resultados, por lo que me están comentando, se asemejan más a los de ustedes. ¿Sopas? Entonces, por eso les comento, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque en este caso, yo les estoy, por ejemplo, el vector velocidad de C, sí, 10.7 me midió. Sí, aprox. Entonces, por esas pequeñas variaciones que yo presento, te digo, por eso es el rango de error que tengo. Pero no pasa nada, dentro de tolerancia. Si te das cuenta, el vector velocidad de C con trigonometría es 55.4.
con lo que yo saqué 56. Tenemos una diferencia menos de una unidad, entonces bastante tolerable, no pasa nada. Denme un segundo, chavos, por favor. Más dudas, chicos, perdón. Profe, nomás con el error, bueno, ves que en las medidas que nos puede dar acá el Modipad depende de la escala y cómo se mida, porque pues también es un factor del operador, ¿no? A mí me dio, en la aceleración de ese tangencial, bueno, lo medí, me dio de 1.4 y al momento de hacer el cálculo, creo que es de aceleración de C, me da 70 centímetros sobre segundo al cuadrado. En eso no hay problema, ¿verdad? ¿Qué escala estás ocupando? La misma que usted. Pero tu valor de velocidad no es el mismo. Ajá, no. ¿Cuánto te dio la velocidad de C? La velocidad de C... A ver, aguánteme. Es que lo hice en otro cuaderno porque me compré uno nuevo. No sé, déjame buscarlo. No pasa nada, pero bueno, en ese caso no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. De hecho, lo único, por ejemplo, en el examen yo checo ecuaciones, por ejemplo, las instrucciones que les mandé por ahí en la guía que ya está publicada, checo ecuaciones, checo vectores, checo ángulos. Generalmente, en esos tres casos, generalmente siempre hay errores, siempre. Midiendo ángulos, por ejemplo, y bueno, de una vez les comento. Por ejemplo, no sé. Si aquí ustedes me dicen, oye, es que mi vector yo lo dibujé a 12.6 centímetros, perfecto. Me voy directamente sobre su dibujo y aquí en su dibujo, pues evidentemente debe de medir 12.6 centímetros, ¿vale? Este vector. Pero si aquí ustedes se les pasó, se les barrió y aquí ya me lo dibujan a 12, evidentemente ya no están trabajando con la misma escala. ¿Sí me explico? Eso también me genera mucho más error. Entonces, debe de concordar, debe ir ad hoc, déjenme llamarlo así, su gráfica con las ecuaciones, por ejemplo, con esta ecuación y evidentemente con la escala. Si no se cumple algo de eso, algo por ahí está mal o por ahí se les fue o se les barrió la cinta. También tengan mucho cuidado porque después en los radios, no sé cómo le hagan para inventarlos o de dónde los saquen, pero no me ponen radios que yo les di. ¿Sí me explico? Entonces tengan cuidado con esa parte. De hecho, por ejemplo, ahorita en este segundo parcial tardo casi el doble de calificar. ¿Por qué? Porque tengo que ir uno por uno precisamente revisando diagrama de velocidades, diagrama de aceleraciones y lo que es la memoria de cálculo. No se preocupen, no hay ningún problema. Gracias, profe. Profe, ¿Alguna otra duda? Mande. Sí, bueno, es que yo, por ejemplo, que le dije que hice con la otra ecuación, en teoría me debería de llegar a dar lo mismo al momento de calcular, obviamente, convirtiendo la ecuación de aceleración de C respecto a normal, me debería de llegar a dar los 51.7 o un número aproximado, ¿no? Ajá, así es. Es que bueno, con mi ecuación, que mi velocidad relativa de ser vista desde A es de 18.1. Cuando yo lo hago... Aguántame, espérame tantito. Tu aceleración relativa la pintaste de C vista desde A, ¿verdad? La velocidad relativa, sí. Ok, no pasa nada. Va. Aquí, por ejemplo, su compañero debió de trabajar primero con la normal, ¿vale? A 90 grados debió colocar su tangencial. Esta es la que no conocemos. La aceleración de A, en este caso nada más la voy a pintar como referencia, y aguas aquí. ¿Por qué razón les digo aguas aquí? Porque en este caso, su compañero debió arreglar su ecuación de esta forma. No sé si ya se conectaría su compañero o si ya entró. Esta es la forma en la cual tú debiste o debes de graficar, hijo. Por lo tanto, mira, dame un segundo nada más en lo que vuelvo a trazar
mi horizontal. Ahí está nuestra horizontal. Nuevamente coloco mi origen de aceleraciones y en este caso, nuevamente, si se dan cuenta, vuelvo a comenzar o debo de volver a comenzar con la aceleración de C. Que la aceleración de C tiene 70 grados. Para acá arriba. Y nada más déjame encontrar mis valores. Acá está. La aceleración de C, 12.6. Entonces, esta línea, o este vector, mejor dicho, es nuestro vector aceleración de C normal. Nuevamente, de manera perpendicular, voy a indicar el término tangencial. ¿En qué sentido va? Por decirles algo, pues no lo sé, nada más trazo su línea de acción. Entonces, sobre esta línea debe de aparecer mi término aceleración de C tangencial, ¿vale? Prácticamente ya grafiqué estos dos términos. Ya no puedo continuar, ¿por qué razón? Porque ya no tengo este dato. Entonces, la aceleración de A, nosotros sabemos que está aquí en el origen. ¿Por qué razón? Porque vale 0, ¿vale? Aquí me faltó colocarte esto. Esto vale 0. Por lo tanto, ahora voy a trazar esta normal. Ojo, aguas. Esta normal, ¿sale? Debe de salir del origen nuevamente. Pero, ¿qué o cuál va a ser la diferencia? Esta debe de tener un ángulo de 30 grados, para acá, 30 grados. Con el valor que yo obtuve, esto mide 1 centímetro. Es que bueno, ahí va mi duda, profe. Vale. Porque para sacar ese valor de 1 centímetro, nosotros pues obtuvimos el valor de 51.7 de la ecuación de antes, ¿no? Sí. En teoría, a mí con mi velocidad de 18.1, que fue por mi escala, tú sé, entre los 9.4 me da de 34.85. Pero ¿de dónde sacaste los 18? Ah, ya. De como, tu es que, término haz de cuenta, por ejemplo, la velocidad Sí. de A, yo la grafiqué a 8 centímetros por el tamaño de hoja en el que yo estaba trabajando. Sí. La de C me dio de 55.9 a 7.1 centímetros. Y la relativa me dio de 2.3 centímetros y es con lo que obtuve los 18.1. Ok. Entonces, yo sé que por la escala va a haber variaciones, pero aquí sí se me hace mucha la diferencia de 51 hasta 34. Entonces, por eso ya va mi duda. De hecho, por ejemplo, ahorita que lo... Ay, güey, tengo yo perdí mi hoja. De hecho, por ejemplo, aquí ya era un poquito enfocado en la pregunta que me hacía tu otro compañero. Oye, aquí, por ejemplo, si tú te das cuenta, aplicando ley de senos, es de 21. Ahí te pediría nada más corrobora, por ejemplo, tus ángulos. Que sean exactamente los ángulos que se obtuvieran, de 20 y de 60. Si hay una pequeña variación, aguas, porque aquí sí, como dices, se empezó a disparar. Tú tienes 18, si tú te das cuenta, nos da 21 matemáticamente. Entonces, yo estoy por arriba menos de 1 centímetro. Sí, ya vi, de hecho, profe, sí tengo el de 20, tengo el de 60, pero el de 110 yo lo tengo de 100. Entonces, ahí está el detalle. ¿Es de 100? No, entonces son 199. Es que creí que eran 110, ¿no? Entonces sí. Entonces, a ver, aguántame tantito. Entonces, bueno, mira, te termino de explicar ahorita si quieres resuelvo Sí. Con tu cosa, sin problema. Sí, con eso nada más ya vamos a cambiar el orden de dónde a dónde van las flechas. Exactamente, así es. Y de hecho, te digo, esto me sirve mucho para demostrarles precisamente cómo debe de
que nos da lo mismo, pues, o nos debe dar lo mismo. Ahí está. Nada más que aquí, la única diferencia es que, por ejemplo, la aceleración de C sigue saliendo hacia abajo, no hay ningún problema, pero aquí la aceleración de C, ahora sí que choca su punta con la aceleración relativa. Es lo único que cambia. Por ejemplo, si yo mido esto con los valores evidentemente que utilicé, pues esto me debe dar forzosamente lo mismo, 1.2. Y sí, se comprueba. Voy a obtener el mismo resultado. Entonces ahora, nada más déjame corroborar tu cálculo, porque sí, ya se me hizo muy extraño la variación que tenemos o que tienes. Y te digo, generalmente... Ya vi, profe, ya vi. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Yo de pendejo, en vez de 2.8, lo tomé de 2.3 por las pinches prisas. Entonces ahí está la diferencia. Ya se cancela. Ya. ¿Seguro? Va, sí. Ya está. Va. Les digo, aguas, porque te digo, aquí basta, como tú bien lo dijiste ahorita, ¿no? Basta con un error de dedo de que no consideren, por ejemplo, un valor de aquí, ya fue. Con eso es más que suficiente para empezar a generar más error. Por Ya ejemplo, con los 2.8 ya me da la de 22.05, así como usted, tal cual. ajá. Este es el error que yo tengo, vean. Casi 2 décimas. ¿Sale? Entonces, está bastante tolerable entre lo que yo estoy dibujando y, por ejemplo, lo que obtenemos o debemos de obtener matemáticamente. ¿Sí me explico? Por ejemplo, ahorita que su compañero dijo, bueno, ya le regué en tomar un valor para graficar, ya se dieron cuenta precisamente que, por ejemplo, a él le sale este valor exactamente, casi el mismo, 22 punto y pelos, no pasa nada. Por eso les comento, tengan mucho cuidado aquí, muchísimo cuidado. Nuevamente, entre más grande hagan sus vectores, adelante. Compruébenlo con ley de senos, no pasa nada, es más sencillo. No sé si tengan alguna otra duda, chicos, chicas. Ay, güey. Ok, va. Entonces, por ahí tienen este mecanismo. Este mecanismo, híjole, no me va a dar tiempo terminarlo. Esto lo voy a resolver el lunes con ustedes. Por favor, traten de resolver las velocidades, ¿sale? Aquí lo único es el otro caso que yo les comentaba. Aquí, si se dan cuenta, la aceleración y la velocidad de dos, evidentemente, llevan sentidos contrarios. ¿Esto qué me está indicando? Ojo, que mi mecanismo se va a ir deteniendo, se va a ir frenando. ¿Sí me explico? Entonces, si comparamos o llegamos a comparar precisamente el triángulo de velocidades contra el polígono de aceleraciones, unos me van a dar hacia un sentido y otros me van a dar en sentido contrario. Ojo, con esa forma precisamente nosotros empezamos a sacar más conclusiones. Alguien por ahí me decía, oye, es que no lo resolviste en clase. Más o menos así les debe de quedar, aproximadamente. Yo estoy dibujando mi velocidad de v, que es con la que inicio todo el relajo, de 12 centímetros. El valor real, se puede decir así, es de 19.5 centímetros. ¿Sale? Entonces, para que lo vayan trabajando, de todas formas, el lunes les explico rápidamente y me enfoco a resolver aceleraciones en mecanismos combinados. ¿Vale? El día de ayer, si no me mal recuerdo, creo que fue el día de ayer, les compartí en Classroom otros problemas que veremos la próxima semana. ¿Sale? Entonces, chicos, chicas, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, por mi parte, el día de hoy es todo. Profe, yo nada más tengo una duda y me sigue causando un poco de conflicto al momento de hacer la ecuación para las aceleraciones. Me causa un poco de conflicto saber el vector que podemos utilizar. Me refiero a, bueno, en este caso yo estaba intentando hacer las velocidades del problema que enseñó ahorita con la placa. Y lo hice con velocidad de E vista desde C, pero vi que usted tiene velocidad de C vista desde E.
Entonces Lo tengo que ese pequeño conflicto en saber es lo mismo. de dónde a dónde. Ajá, Es lo pero mismo. bueno, cambia la punta de la flechita del vector, ¿no? Nada más. Pero Pero de ahí bueno, en en este fuera caso, tienes por que ejemplo, darte los mismos resultados. ajá, pero por ejemplo en el examen, haciendo la ecuación para la aceleración, tendría que utilizar la aceleración de c vista desde E, ¿no? Para que se me haga un poco más fácil poder hacer No, ¿No? no, es lo mismo. Ah, va. Lo que pasa que, por ejemplo, o sea, refiriéndome al problema que ahorita resolví, el dato de entrada, por ejemplo, en este caso, yo se los di en A. Les puse esto. Ojo, una opción es pintar que la velocidad de A es igual a la velocidad de C más la relativa de A vista desde C. Otra segunda opción es pintar que la velocidad de C es igual a la velocidad de A más la relativa de C vista desde A. Esto es lo mismo, la respuesta es sí. ¿Qué es lo único que cambia? Específicamente el vector relativo. ¿Por qué? En el caso de la primera ecuación, así como yo la estoy proponiendo, yo considero al punto C como fijo. ¿Sale? Por esa simple razón, en este caso, ¿vale? Este punto A en mi gráfica va a salir de esta forma. Este es el vector A visto desde C. En esta otra opción, en la de acá abajo, C vista desde A. En este caso es el mismo eslabón, nada más que aquí específicamente yo estoy fijando al punto A. Este vector relativo no puede ir hacia arriba. Forzosamente tiene que salir o nos tiene que salir hacia abajo. ¿Por qué razón? Porque es el mismo elemento. Nosotros sabemos que aquí tengo teta 3 grados. En este caso, sigo teniendo teta 3 grados. Si yo obtengo aquí, por ejemplo, con trigonometría, esta parte, aquí me quedaría 90 menos 30, este ángulo es de 60 grados. Aquí, nuevamente, 90 menos teta 3 siguen siendo los 60 grados, ¿vale? Aquí en mi gráfica, por ejemplo, si tú te das cuenta, aquí está la ecuación que yo ocupé, A vista desde C. Por esa razón, este vector relativo salió hacia arriba. ¿Sí estamos? Si yo, por ejemplo, tu compañero que me estaba preguntando hace rato, él trabajó con la ecuación al revés. Lo único que cambió es la punta de flecha de este vector. Este vector le salió hacia abajo, pero en magnitud y en dirección les debe dar lo mismo. En aceleraciones pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Ojo, yo generalmente lo que les digo, chicos, la misma ecuación que ocupen para aceleraciones, perdón, para velocidades, ocúpenlas para velocidades. Por ejemplo, esta ecuación 1, ¿sale? Es originalmente con la que trabajé. Esta es con la que yo trabajé, por ejemplo, aceleraciones. Nuevamente, ¿por qué les recomiendo utilizar la misma? Porque ustedes ya se imaginan o ya tienen precisamente la representación del eslabón. En este caso, checa, en este caso el término normal va en este sentido. Si yo trabajo con la ecuación de aquí abajo, nuevamente, nada más estoy cambiando mi ecuación, en este caso, A es fijo. Si tú te das cuenta o se dan cuenta, chicos, chicas, este vector, fíjense en qué cambió. Nada más el sentido. Exacto. Nada más. Pero ¿qué implica? Que si yo empiezo a desmenuzar aquí, bueno, déjenme desmenuzar a ponerle todos los miembros de mi ecuación, todas sus componentes, por ejemplo, se los voy a pintar acá arriba, la aceleración de A, aquí, chequen el orden, cómo se ve afectado, o por qué es tan importante, o por qué soy muy necio y terco y a cada rato les estoy diciendo esto. En la punta de tu resultante va a ir la punta de tu último término. Pero aquí ya conoces a tu resultante. Estos dos términos que tengo encerrados los conoces. En este caso, yo comencé, y como le estaba explicando a tu compañero, comienzo trazando la normal, porque es la que conozco, a 90 grados viene su tangencial. ¿Qué crees?
Aquí no conozco totalmente a mi resultante. Por lo tanto, en este caso, y nada más quiero que vean en qué cambió esta parte. Si no conozco a mi resultante en su totalidad, mando un término desconocido. Generalmente y siempre los términos que no voy a conocer son los términos tangenciales. Los normales sí, porque van en función de la velocidad. ¿Sí me explico? Es lo único que cambia, el orden en el cual tú vas a graficar. Ojo, en este tipo de mecanismos, chicos, ¿por qué les digo esto? La próxima semana, posiblemente el día miércoles, les estoy proyectando que sea el miércoles, seguramente, y bueno, desgraciadamente es el último día que tengo clase con ustedes. Ese día, ustedes, o bueno, ese día les voy a explicar aceleraciones con mecanismos o en mecanismos con deslizamiento relativo, lo que es un mecanismo de colisión, un yugo escocés, un doble, se me fue la onda, corredera de Rapson, por ejemplo, ¿sale? Ahorita las que se me vienen a la mente. Entonces, en esos mecanismos precisamente sí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ahí sí es bien importante que ustedes determinen con qué ecuación les conviene trabajar. ¿Por qué razón? Porque ahí aparece el término aceleración de Coriolis. Es un séptimo vector con el cual yo puedo trabajar. Entonces, por eso aquí no estoy siendo tan, déjenme, es que sí tengo la palabra, pero no, como que no se va a escuchar muy bien. Aquí sí no soy tan estricto, déjenme llamarlo así, con cuál ecuación quieren ustedes trabajar. En los siguientes mecanismos, ahí sí, no va a haber de otra. Entonces, estos dos te deben de dar exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Por ejemplo, esta es cambiando mi ecuación, trabajando con la ecuación 2, lo que te comentaba. Mira, estos son mis términos desconocidos. Estas dos puntas deben de tocarse y efectivamente aquí se tocan. Si lo comparamos, por ejemplo, es que déjame ver cómo lo puedo colocar. Bueno, este es lo que yo obtuve. Si tú te das cuenta, las puntas se cortan aquí. ¿Pero por qué? Porque yo alteré mi ecuación. ¿Sí me explico? Pero esta figurita es idéntica a la que estaba yo generándole aquí a tu compañero. Nada más cambian las puntas de flecha. Eso depende de cómo ustedes planteen o propongan la ecuación. Pero ahí ya es criterio de ustedes. Ya les demostré que da lo mismo o nos debe de dar lo mismo con la que tú quieras trabajar. Generalmente, te soy bien honesto, yo, y no quiero que piensen igual que yo y que no tengan las mismas las malas mañas que yo. Yo generalmente prefiero trabajar siempre conociendo a la resultante, yo. Pero hay casos en los cuales es inevitable. Por ejemplo, no sé si ya están intentando hacer la guía, chicos, chicas. Me imagino que no, ¿verdad? Por el silencio. Yo nada más intenté uno. Lo estamos intentando, profe, pero está tan confuso. Ya dudas salen. Jule. Entonces mejor no les digo, porque se me van a paniquear. Tengan mucho cuidado con este. Ojo. Chale, es el que estoy intentando. Este hay que hacer una consideración. Bueno, no una consideración, pero, porque sí se puede resolver. Pero si gustan, vean, así de bonito queda el diagramita. Ese nada más es de velocidades. ¿Sale? Entonces, ahí precisamente les digo, yo no quiero, literal, no les quería hacer este comentario hasta que ustedes me manifestaran. Oiga, pues es que no les veo ni pies ni cabeza para yo entrarle al quite. Yo les comentaba que, por ejemplo, la virtud que tiene el método de la imagen, que es aplicable para mecanismos cuya movilidad sean distintas a uno también. Y sí, sigue siendo aplicable. Pero, por ejemplo, ese mecanismo que les dejé es un mecanismo cuya movilidad es 1. Quiero que se topen con pared para ver si sale la duda que quiero y de verdad, la estoy esperando que me hagan esa pregunta. Si no, en su momento yo se los voy a explicar, tampoco los voy a dejar así. Estoy buscando un mecanismo que es un mecanismo movilidad 2 o arriba de 2, creo. Es movilidad 2, creo que recuerdo nada más. Pero necesito, ¿cómo se llama? Darles precisamente toda esta información
para que ustedes vean cómo se puede llegar a trabajar, ¿vale? No se me espanten. Lo que yo quiero o los estoy tratando de obligar, y perdón por la palabra, es a que generen dudas. No me lo tomen a mal. Siempre escucho las mismas voces. No pasa nada. Bueno, a mí no me afecta. Me siguen pagando lo mismo. Pero aguas, chicos. Acuérdense, por ahí viene una sorpresita regresando de vacaciones. Entonces, les digo, mejor prefiero que me manden dudas, prefiero que me estén preguntando. No me interesa terminar de resolver todos los problemas mientras que ustedes resuelvan todas esas dudas. Lo que yo he detectado hasta ahorita es precisamente que, ojo, aquí posiblemente mis compañeros no hicieron su chamba y no les dieron adecuadamente lo que es el movimiento plano general. Se los dije, si tienen dudas, pregúntenme y con gusto podemos explicar el movimiento plano general. Ahora, cuando vamos a la escuela, por ejemplo, cuando nos toca ir al laboratorio, en teoría nos tocó ir al laboratorio, ahí a muchos compañeros les estuve explicando. Imagínate que tienes un vector aquí, imagínate que tienes un vector aquí. ¿Lleva la misma dirección? No, que no, entonces es plano general. Son formas más prácticas, pero hasta que ustedes no las palpan, hasta que ustedes no mueven precisamente el mecanismo, ustedes se dan cuenta. ¿Sale? Les digo, no es regaño, nada más es puro comentario. Entonces, no sé si ya más o menos te quedaste con esa idea de que te tiene que dar lo mismo independientemente de cómo tú planteas tu ecuación. Te digo, yo ahí les mostré mi solución porque a mí se me hizo más fácil. De hecho, por eso los obligo a que trabajen con la ecuación. Si no veo ecuación, evidentemente para mí el problema está mal. Así el diagrama esté bien planteado, para mí está mal. ¿Por qué? Porque la ecuación como resultado es una gráfica, o la gráfica forzosamente tiene que tener una ecuación. Entonces, aguas con ese tipo de comentarios, chicos. No sé si tengan alguna otra duda, nenes, nenas. No, claro, profe, gracias. Va. No, profe, ya toca hacer chambita para trabajarle. Ahí ya salen las dudas.